Bueno, muy buenos días tengan todos ustedes. A nombre de el capítulo de ASHRAE Ciudad de México y a nombre de nuestro presidente, el ingeniero Igor Mayorga, el cual lamentablemente el día de hoy no pudo asistir, les doy la más cordial bienvenida a este evento, primero que hacemos después de la pandemia de forma presencial, para lo cual agradecemos enormemente la participación de nuestros amigos de Carrier. Muy bien, bueno, pues brevemente la agenda, después de la bienvenida, la ponencia será ventiladores, eficiencia en equipos comerciales, la cual está dividida en dos partes. Tomaremos un receso alrededor de las 9:50 para hacer la presentación comercial. Inmediatamente después continuaremos con la ponencia de nuestro invitado y finalizaremos con una sesión de preguntas y respuestas. Me imagino también que para los que están de manera virtual, por favor las preguntas hacerlas a través del chat que está disponible en la transmisión. Y finalizaremos a las 11:10, con una invitación a las próximas sesiones. Pues muy bien, el día de hoy tengo, como ya les mencionaba, el gusto y más que el gusto, el profundo agradecimiento que tenemos como capítulo y como sociedad, de agradecer a Carrier, el cual nos ha patrocinado de manera virtual y presencial, la cual es una modalidad que esperemos tenga también muchísimo éxito. Muy bien, algunos avisos importantes antes de comenzar. El punto de vista del autor no necesariamente refleja la posición de la sociedad o del capítulo, ni tampoco su publicación implica ninguna recomendación o aprobación por la sociedad o capítulo. Al término de la presentación habrá un periodo de preguntas y respuestas. La política de comercialismo de ASHRAE prohíbe el uso de marcas, modelos comerciales o compañías durante la presentación. Si alguien está interesado en el programa de PDHs, por favor solicítelos al final de la encuesta de opinión del webinar o en nuestra página www.asrae.org/tu opinión. ¿Qué es un PDH? Es una hora de desarrollo personal. Los PDH se otorgan en relación 1 a 1 por cada hora de educación continua, que corresponde al tiempo neto de exposición del ponente principal. Las actividades varias como avisos, espacios comerciales, no generarán PDHs. Si alguien está interesado, por favor, puede y necesita hacerlo, consultar nuestras políticas de privacidad en nuestra página web www.asraemx.org. Muy bien, bueno, pues con un gran gusto y honor tengo el placer de presentarles al ingeniero Daniel Rojas Ramos. Él es oriundo de la ciudad de Oaxaca de Juárez, él es mexicano de 25 años de edad, es ingeniero mecatrónico del TEC de Monterrey, recibió entrenamiento de ingeniero de ventas en el 2022 por parte de Carrier University. Cuenta con 2 años en la industria del aire acondicionado, calefacción y ventilación. Actualmente es ingeniero de ventas del área aplicado para Carrier en México. Durante su carrera se ha enfocado en el impulso, desarrollo y mejora de sistemas de alta eficiencia, orientado a la constante satisfacción del cliente y búsqueda de objetivos y proyectos con gran trascendencia. Sin más, entonces dejo ante ustedes al ingeniero Daniel Rojas de Carrier, al cual nuevamente agradecemos su participación y la ponencia que nos dará el día de hoy. Gracias. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días. Muchas gracias, Luis, por la introducción. Muchas gracias a ASHRAE por el espacio el día de hoy. Pues ya volvemos a las sesiones presenciales.
a las sesiones híbridas. Un saludo a todos los que están viendo la transmisión. Espero que me puedan escuchar y comprender claramente desde sus casas. Bueno, el día de hoy les traigo un tema que me parece muy importante en la industria del aire acondicionado, que son los ventiladores y su eficiencia en equipos comerciales. Bueno, como nosotros sabemos, los ventiladores son una parte muy importante de los equipos comerciales dentro del área del aire acondicionado. El ventilador es un corazón dentro de los equipos del aire acondicionado, por lo que es muy importante saber cómo seleccionar, cómo elegir y cómo aplicar correctamente su funcionamiento dentro de nuestros sistemas de enfriamiento y o calefacción. Los ventiladores, bueno, son un instrumento que también es muy fácil de aplicar incorrectamente debido a la amplia gama que tenemos de estos equipos. Por lo que en esta presentación espero poderles apoyar para dar a los diseñadores y a los ingenieros de ventas una visión más correcta de cómo seleccionar un ventilador para su debido funcionamiento en las diferentes aplicaciones que podamos llegar a tener. Nuestros objetivos del día de hoy van a ser los siguientes. Vamos primero que nada a conocer el tipo de ventiladores y su construcción. Vamos a revisar en las diferentes aplicaciones, en diferentes ocasiones, cómo podemos seleccionar la mejor opción para nuestro sistema. Vamos a utilizar a saber leer y utilizar la curva de ventiladores junto con las leyes de los ventiladores para poder conocer los valores de diferentes tipos de desempeños dentro de nuestros ventiladores. Vamos a saber identificar lo que es una selección estable para nuestros diferentes sistemas de enfriamiento o calefacción, y vamos a conocer el efecto sistema y las consecuencias que este puede tener en nuestro ventilador. Vamos a finalizar un poco con los tipos de motores de ventilador, rodamientos, sus transmisiones y sus resortes posibles, y con un poquito de las nuevas tecnologías que tenemos en este momento y para el futuro para el diseño de los ventiladores. Bueno, comenzamos con el tipo de ventiladores. Los ventiladores básicamente se dividen en dos, que son los ventiladores centrífugos y los ventiladores axiales. Los primeros siendo los más comunes dentro de la industria del aire acondicionado, y los cuales se dividen en tres tipos diferentes. Normalmente este tipo de ventiladores centrífugos se dividen en los ventiladores forward curve, curva hacia adelante, backward incline, que son con curva hacia atrás, y los ventiladores airfoil. Un poquito más de su construcción y funcionamiento. Estos ventiladores centrífugos lo que hacen es absorber el aire dentro de la entrada y con ayuda de la turbina impulsar el aire para tener una descarga en eje recto al eje del ventilador. Este tipo de ventiladores, como lo mencionaba, son los más comunes y los cuales normalmente funcionan de mayor eficiencia dentro de los ventiladores centrífugos. Los ventiladores plenum. Un ventilador plenum, bueno, es muy parecido a lo que es un ventilador airfoil con las caspas curvadas hacia atrás, pero en vez de tener una carcasa o housing, estos ventiladores se acomodan dentro de un gabinete, el cual después es presurizado para apoyar a la descarga del aire. Más adelantito vamos a ver un poquito más de su construcción y un poquito más de su funcionamiento. Los ventiladores axiales. Bueno, los ventiladores axiales se usan para mover grandes cantidades de flujo de aire. Estos ventiladores usualmente están dados en la descarga o para la extracción de aire. Estos ventiladores, a diferencia de los ventiladores centrífugos, absorben el aire desde la entrada y lo expulsan en una manera paralela al eje del ventilador, al contrario de los ventiladores centrífugos, el cual los expulsan a un eje recto. Normalmente estos ventiladores existen en tres tipos diferentes, que son los ventiladores en hélice, los ventiladores de tubo axial y los ventiladores de aspas axiales. Vamos a ver más a fondo su construcción. Conociendo un poquito más de los ventiladores centrífugos. Para este caso vamos a usar un ventilador centrífugo con aspas inclinadas hacia atrás, de doble ancho y de doble entrada. El doble ancho se refiere a que tiene dos juegos de aspas en el ventilador, y doble entrada es que puede entrar de ambos lados del ventilador el aire. Un poquito más de su construcción. Empezamos de la parte inferior con el soporte del rodamiento. Este, como su nombre los dice, nos ayuda a soportar el rodamiento que va conectado al eje del motor, el cual a su vez está apoyado por un collar, el cual hace que el rodamiento se pegue a la carcasa del ventilador.
De ahí tenemos más que nada los ventiladores inclinados hacia atrás o airfoil, un cono de entrada, el cual tiene un diseño aerodinámico para ayudar a reducir las pérdidas en la entrada del aire. Después de este tenemos la turbina. La turbina es el corazón de un ventilador. Como les comentaba, existen diferentes tipos, que son las turbinas inclinadas hacia atrás, inclinadas hacia adelante, y los airfoil. En este caso tenemos la turbina dentro de las cuales componen las aspas. Las aspas pueden estar inclinadas para apoyar a mover el aire desde la entrada hasta la descarga del ventilador. Esta turbina va pegada al eje del ventilador, el cual se mueve gracias a un motor. De aquí tenemos la carcasa del ventilador. Esta carcasa en los ventiladores centrífugos tiene una forma de espiral, la cual ayuda a guiar el aire desde la entrada hasta la área de expulsión. El área de expulsión, como su nombre lo dice, es el área en donde se descarga el aire del ventilador. De aquí tenemos el área de descarga. Esta área de descarga simplemente es el área donde sale el aire que se conecta después a los ductos de ventilación. El diseño de la turbina. Para este ejemplo vamos a usar una turbina con unas aspas rectangulares, las cuales normalmente en las áreas acondicionadas para confort no se utilizan. Sumamente se utilizan más como para plantas industriales y manejo de material, pero para el uso de los vectores vamos a utilizar este diseño. Bueno, la velocidad 1 o el vector 1 es la velocidad radial que sale de las aspas del ventilador. La velocidad 2 es la velocidad tangencial o la velocidad de punta de las aspas del ventilador, y el vector R es la velocidad resultante entre una velocidad 1 y una velocidad 2. Esta velocidad resultante, bueno, es una velocidad relativa a la velocidad de punta, la cual es en función de las revoluciones por minuto de un ventilador. Va a ser importante conocer este tipo de vectores más a fondo para saber cómo van a funcionar los ventiladores y cuáles van a ser los diferentes tipos de características dependiendo de cualquier ocasión o aplicación diferente para nuestros ventiladores. Dentro de un ventilador existe lo que es la presión estática. Este es un conjunto de presiones las cuales se desarrollan dentro del ventilador y que va a afectar el funcionamiento de nuestro ventilador. Estas presiones las debemos de tener en cuenta al seleccionar nuestros ventiladores para saber efectivamente el flujo de aire que nos va a dar y cuál va a ser la mejor selección para las diferentes presiones que tengamos. La presión total se compone de dos presiones: la presión estática, que esta es debida al funcionamiento de las aspas, al ángulo de las aspas, a diferentes cosas aerodinámicas del diseño de las turbinas. Y también tenemos la velocidad de presión. La velocidad de presión se debe a las eficiencias del ventilador y es la presión que sale directamente del ducto, al contrario de la presión estática, que es la presión que, digamos, explota dentro de un ducto hacia todas las direcciones. Vamos a ver un poquito más del diseño de los ventiladores centrífugos. Comenzamos con el ventilador forward curve o curvas hacia adelante. Como podemos ver, esta turbina tiene unas pequeñas curvas que están inclinadas en un ángulo a la misma dirección de la rotación del ventilador. Estas turbinas normalmente usan entre 24 y 64 aspas. Normalmente se utilizan para bajos revoluciones por minuto, entre las 800 y 1200 revoluciones por minuto. Este tipo de ventiladores centrífugos es el tipo de ventiladores más usados dentro de la industria del aire acondicionado para confort, ya que gracias a cómo están hechos, son de peso ligero y de menor costo. Este tipo de ventiladores no se utiliza para funciones o aplicaciones con presiones estáticas muy altas. Normalmente llegan a un máximo de hasta 5 pulgadas columna de agua. Y si vemos el diagrama aquí, podemos ver que la velocidad resultante en estos ventiladores llega a ser más grande que la velocidad de punta, por lo que estos ventiladores se pueden mover a unas velocidades o revoluciones por minuto más bajas que otro tipo de ventiladores y aún así entregar el mismo flujo de aire que, por ejemplo, en un ventilador curvado hacia atrás o un ventilador airfoil, el cual necesita moverse a unas velocidades más altas para poder entregar el mismo flujo de aire. Conociendo un poquito más de la curva de este tipo de ventilador en específico, podemos observar que esta curva tiene una pendiente que va gradual y tiene un pequeño pozo en donde nosotros podemos ver
que la curva de las revoluciones, de la potencia del ventilador, bueno, puede llegar a crecer tanto que se le conoce como un ventilador de tipo sobrecargado. Este tipo sobrecargado significa que la potencia puede seguir aumentando con el aumento del flujo de aire del ventilador, lo cual puede llegar a sobrecargar el motor si no se selecciona debidamente. Para una selección de un buen ventilador, nuestro punto de diseño debe de estar a la derecha de este pequeño pozo en este tipo de casos. Más adelante vamos a ver las curvas de ventiladores y vamos a ver un ejemplo de cómo verlo correctamente. El diseño del ventilador airfoil. El ventilador airfoil y el ventilador inclinado hacia atrás tienen prácticamente el mismo diseño. Tienen unas aspas con curvas inclinadas en la dirección contraria a la rotación del ventilador. Normalmente los ventiladores airfoil están construidos de una manera más robusta para poder soportar presiones estáticas mucho más grandes. Usualmente estas van desde hasta un máximo de 10 pulgadas columna de agua. La velocidad resultante dentro de este ventilador llega a ser menor que la velocidad de punta, por lo que este ventilador va a necesitar moverse a unas velocidades más grandes para mover un flujo de aire que normalmente el ventilador forward coil nos pueda dar. Gracias a su construcción más robusta, este ventilador, bueno, llega a ser más pesado e igual llega a tener un mayor costo. Este ventilador tiene más eficiencia que un ventilador inclinado hacia atrás o que un ventilador forward curve. Y bueno, normalmente utiliza entre 8 y 18 aspas o cuchillas y unas revoluciones por minuto más grandes, como entre de 1500 a 3000 revoluciones por minuto. En el diseño de este ventilador podemos ver que este es un ventilador de tipo no sobrecargado. En este ventilador la potencia alcanzará su máximo punto y volverá a descender, por lo que muchas veces los diseñadores prefieren utilizar este tipo de ventiladores al contrario que un ventilador inclinado hacia adelante, por lo mismo que no se sobrecarga, aunque llega a ser un poquito más costoso. En esta curva de ventiladores podemos ver que la línea de las revoluciones por minuto llega a tener un descenso mucho más en picada y bueno, y no tenemos el pequeño pozo que mostrábamos en los anteriores ventiladores. Los ventiladores plenum. Vamos a ver un poquito más de sus características. Estos ventiladores, como se los había comentado antes, son un tipo de ventilador airfoil, el cual tiene una sola entrada y un solo ancho de ventilador de aspas. Estos ventiladores, al contrario de los ventiladores inclinados hacia atrás o airfoil, no están compuestos en una carcasa en forma de espiral. Este tipo de ventiladores se mete dentro de un gabinete o un plenum, el cual después es presurizado para apoyar a la descarga de aire. Estos ventiladores también ofrecen un manejo dentro de presiones estáticas altas, con normalmente un máximo de hasta 10 pulgadas columna de agua. Normalmente estos ventiladores tienen una mejor aplicación en manejadoras de aire grandes para apoyar con la presión estática alta y apoyan también al espacio limitado que tengamos tal vez en un cuarto mecánico. Ahora, el segundo tipo de ventiladores, como se lo había comentado, son los ventiladores axiales. Los ventiladores axiales normalmente se utilizan para lo que es el aire de expulsión o área de descarga. También se utilizan para tenerlos como ventiladores de extracción. Estos pueden llegar a manejar grandes flujos de aire y velocidades bajas. Este tipo de ventiladores se divide normalmente en tres tipos: los ventiladores de hélice, los ventiladores de tubo axial y los ventiladores de aspas axiales. Este tiene unas turbinas un poco más aerodinámicas que otro tipo de ventiladores, por lo que llegan tal vez a ser un poquito más eficientes y normalmente se utilizan para, como les comenté, ventiladores de retorno. Aquí podemos ver un tipo de ventiladores de hélice. Estos ventiladores pueden llegar a tener el motor puesto afuera de la carcasa del ventilador y también se conocen como ventiladores en línea, por la construcción en donde la carcasa tubular llega a tener entrada de aire de un lado y a descargar el aire de manera paralela al eje, en vez de un ángulo recto como en los ventiladores centrífugos. El diseño de turbina axial. Bueno, en este diseño la turbina tiene un diseño en forma de hélice, pero se conecta dentro de una carcasa tubular. Esto ayuda para que la descarga sea paralela al eje y también normalmente se utilizan unas aspas redireccionadoras de aires, la que normalmente se conocen como aspas axiales.
Existen diferentes tipos de ventiladores axiales, diferentes tipos de combinaciones. Dentro de estas existen lo que son los centrífugos tubulares o en línea. Este utiliza las ventajas de los ventiladores centrífugos y las ventajas de los ventiladores axiales. Dentro de las ventajas se utilizan una rueda o una turbina tipo airfoil, la cual ayuda a la eficiencia del ventilador, pero se utiliza una carcasa de forma tubular, la que ayuda también a ahorrar espacio en los cuartos mecánicos. Este tipo de ventiladores tienen unas aspas redireccionadoras de aire, las cuales ayudan a que el aire saliendo de la turbina pueda girar 90 grados para poder salir de una manera recta o paralela al eje de los ventiladores. Acá vemos los diferentes tipos de ventiladores. Vemos el axial, el cual el aire entra en forma en línea tubular y sale en la descarga recta. Vemos como el anterior, que es un tubular centrífugo, el cual con la ayuda de una turbina centrifugal, bueno, podemos obtener una mejor eficiencia dentro del aire y después con las aspas redireccionadoras sacar el aire de una manera más recta. Pero también existe lo que es de flujo mixto. Estos ventiladores, al igual que los ventiladores centrífugos tubulares, utilizan las eficiencias de un ventilador centrífugo y las características y apoyo de un ventilador axial para tener una mejor descarga de aire. En esta descarga de aire, el ángulo de descarga es un poquito más recto a los ventiladores tubulares. Estos son los ventiladores de tipo de flujo mixto. Este tipo de ventiladores tiene una descarga en ángulo en vez de tan perpendicular. Tiene una buena eficiencia y gracias a la buena eficiencia y las velocidades bajas que llegan a poder producir este ventilador, se utiliza muy bien para situaciones en donde el ruido es algo sensible dentro de nuestro sistema, en donde necesitamos bajar el ruido, tener niveles de ruido bajos. Las velocidades tan bajas de este ventilador ayuda a tener una mejor vida, una vida más larga a los rodamientos, ya que no tienen tanto desgaste mientras van girando. Son de un tamaño compacto, por lo que pueden ahorrar espacio en nuestros sistemas. Dentro de los ventiladores axiales existen diferentes tipos de transmisiones. Existen lo que son las transmisiones directas y la transmisión de poleas. Dentro de la transmisión directa, bueno, el motor va puesto internamente dentro de la carcasa tubular del ventilador. Al ponerlo internamente se conecta directamente a la turbina, lo cual nos ayuda a tener menos partes movibles, lo que significa menos partes que se pueden gastar en nuestro ventilador. En los ventiladores de transmisión de poleas, bueno, el ventilador va puesto afuera de la carcasa tubular del ventilador y utiliza unas poleas o correas para poder mover el motor y poder mover el eje del ventilador. Este tipo de ventiladores, al tener las poleas, bueno, tienen más partes que se pueden gastar dentro del ventilador, por lo cual puede llegar a implicar un mayor mantenimiento. También al tener el ventilador afuera de la carcasa, bueno, podemos tener un servicio más fácilmente y un acceso más fácil al motor para tal vez poder cambiar las poleas y poder mover las diferentes revoluciones por minuto gracias a las poleas. En la transmisión directa, el motor, al estar pegado a la turbina, está en el mismo paso que el flujo de aire. Esto también ayuda a poder enfriar un poco el motor con el aire que va pasando a través de él. Vamos a ver un poquito de las diferencias entre la transmisión directa y la transmisión de polea en los ventiladores axiales. Bueno, dentro de sus pérdidas encontramos que un ventilador con polea va a tener pérdidas más grandes, gracias a que las poleas pueden gastarse más fácilmente y se van a tener que cambiar de vez en cuando. Dentro del ventilador directo, bueno, vamos a tener pérdidas tal vez de un variador de frecuencia. El variador de frecuencia se utiliza para poder controlar de manera más eficiente nuestro ventilador. El variador de frecuencia va regulando las velocidades y las revoluciones por minuto de nuestro ventilador para cuando necesitemos tal vez menos velocidad, cuando se detecte diferencias de presión dentro de nuestro sistema, por lo cual este puede regular de una manera automática la velocidad de nuestro ventilador. En cuanto a preocupantes de contaminación, bueno, nuestro ventilador con poleas puede llegar a tener residuos de las poleas dentro del flujo de aire,
por lo que el ventilador de transmisión directa no llega a tener este tipo de residuos. Para un mantenimiento, el ventilador con transmisión directa llega a tener un menor mantenimiento que los otros ventiladores, ya que este no tiene tantas partes movibles. Normalmente solo se utilizan para aceitar los rodamientos del ventilador que necesiten aceitarse. En cambio, los ventiladores con polea, con transmisión de polea, bueno, se necesita cambiar las poleas ya que estén muy gastadas, las correas se necesitan estar verificando y dando mantenimiento para que no se gasten más pronto de lo necesario. Dentro de la complejidad, bueno, la complejidad del mantenimiento en una transmisión directa puede llegar a tener diferentes cambios que envuelvan partes cruciales del motor o partes cruciales de la turbina. En cambio, en una transmisión de polea, bueno, estas implican más que nada mantenimiento dentro de nuestras poleas y nuestras correas. En cuanto a costos, los ventiladores con transmisión directa llegan a tener un costo más bajo que los de transmisión polea, por lo mismo que no tienen tantas partes movibles y tantas partes o tamaño del ventilador en donde gastar. Existe lo que es el factor de servicio. Este factor, bueno, es un factor de seguridad para tenerlo en cuenta por cualquier pérdida que no se haya diseñado o tomado en cuenta dentro del diseño de nuestro sistema. Al ventilador con una transmisión directa, bueno, tiene un servicio de factor mucho más bajo, ya que al no tener tantas pérdidas por las poleas, no se necesita tener en cuenta tanto. Dentro de nuestro rango de velocidades de operación, nuestro ventilador con transmisión directa no debería de bajar de las recomendadas por el motor. En cambio, un ventilador con polea pueden ajustarse las poleas para que las revoluciones por minuto puedan variar y puedan llegar a ser más bajas tal vez de las que habíamos diseñado. También es muy importante tomar en cuenta la vibración. La vibración dentro de un ventilador con transmisión directa llega a ser menor, ya que no tenemos tantas partes movibles que estén girando y que estén revolucionando y bajen la transmisión del ventilador. Aquí podemos ver, esto es un típico software de selección de ventiladores. Nosotros como ingenieros en ventas tenemos una amplia gama de ventiladores que podemos seleccionar para diferentes tipos de aplicaciones. Normalmente si también elegimos un ventilador plenum, tenemos aún así más opciones de elegir en cuanto a las aplicaciones en diferentes ocasiones. Nosotros en este tipo de softwares, bueno, ponemos las CFM que queremos, el aire de flujo que queremos, ponemos la presión estática que tenemos dentro de nuestro diseño. Podemos también tomar en cuenta los diferentes tipos de ensuciado de los filtros. Podemos tener en cuenta si son unos filtros limpios, si los filtros están medianamente sucios o si los filtros están completamente sucios. Esto nos ayuda para saber qué tanta presión podría llegar a aumentar dentro de nuestro sistema para tomarla en cuenta en nuestra selección. Aquí también podemos tener en cuenta la altura de nuestro equipo en donde va a estar instalado. Esto es importante porque a diferentes alturas vamos a tener diferente masa de aire que nuestro ventilador pueda mover, por lo que puede llegar a variar dentro de su eficiencia y dentro de la selección del ventilador. Aquí, como se los comentaba, tenemos muchas amplias gamas de ventiladores, por lo que es muy importante tomar en cuenta todos los diseños y todos los valores que necesitemos en nuestro diseño para tener la selección más correcta. También es muy importante el costo de nuestros ventiladores. En estos ventiladores vamos a tomar en cuenta los ventiladores con características más amplias para ver un poquito más de su costo y cómo van a trabajar dentro de nuestro sistema. Normalmente en una manejadora de aire que tenga unos ventiladores forward curve, bueno, va a llegar a ser más barata que otras manejadoras de aires. Por ejemplo, la que tenga un ventilador plenum con transmisión de polea, esta va a llegar a ser más cara. ¿Por qué? Porque el ventilador de polea, bueno, va a llegar a tener un tamaño más grande, va a llegar a tener más partes movibles que se necesiten estar cambiando, un mantenimiento más amplio también. En cuanto a la sección en donde está colocado el ventilador, bueno, como se los comentaba, los ventiladores con inclinación hacia adelante pueden tener una menor sección, ya que estos pueden llegar a tener un diámetro de la turbina más pequeños, ya que no se necesita
un diámetro tan grande para mover las mismas cantidades de aire que otro tipo de ventiladores. Dentro de la potencia de frenado de los ventiladores, un ventilador con correa va a llegar a tener la potencia de frenado más baja que un ventilador, por ejemplo, forward curve. También, como se los comentaba, dentro de los diámetros, los ventiladores con curva hacia adelante pueden llegar a tener un menor diámetro que otro tipo de ventiladores. Esto, bueno, claro, se tiene que tomar en cuenta que esto es un ejemplo en donde tenemos características específicas en nuestro diseño para poder seleccionar, para poder tener en cuenta todas las selecciones de ventiladores. Dentro de las clases de ventiladores, bueno, estos ventiladores para este ejemplo tienen una misma clase, por lo que vemos que son específicos para un diseño en específico. Y dentro de los costos relativos a lo que conlleva los ventiladores dentro de un sistema, bueno, normalmente los ventiladores con curva hacia adelante van a llegar a ser de menor costo que un ventilador plenum y sobre todo que un ventilador plenum con transmisión de polea. Esto es importante tomarlo en cuenta cuando diseñemos nuestro sistema para saber también qué tanto tenemos dentro del costo de lo que queremos usar en nuestro sistema o nuestro diseño. Bueno, vamos a pasar a un tema que a mí me parece muy importante y muy interesante, que son las leyes de los ventiladores. Las leyes de los ventiladores nos van a ayudar a saber el valor de diferentes tipos de rendimientos dentro de nuestros ventiladores, los cuales nos van a apoyar a saber cómo va a funcionar nuestro ventilador en el sistema y cómo a debidos cambios que pueden llegar a ocurrir dentro de la obra o dentro de la selección, podemos afectar nuestro diseño y podemos resolver diferentes puntos de vista que tengamos en algunas ocasiones de problemas. Existen varias leyes de ventiladores, pero yo les voy a enseñar las tres principales. Las tres principales, bueno, son que los FM varían directamente con las revoluciones por minuto. La segunda ley es que la presión estática varía con el cuadrado de las revoluciones por minuto. Y la tercera ley es que la potencia de frenado varía con el cubo de las revoluciones por minuto. Vamos a explicarlas un poquito más a fondo adelante. En la primera ley, bueno, la primera ley podemos tener en cuenta lo que son los FM, que es el flujo de aire, y nuestras revoluciones por minuto. Acá nosotros tenemos la ecuación normalmente y la ecuación despejada para poder obtener unas segundas revoluciones por minuto dependiendo de cambios en el flujo de aire que tengamos. En la segunda ley, bueno, vemos cómo la presión varía al cuadrado de las revoluciones por minuto. Acá despejada la ecuación podemos ver que podemos obtener una segunda presión estática dependiendo de cómo haya cambiado nuestras revoluciones por minuto dentro de nuestro sistema o selección. Dentro de la tercera ley tenemos que la potencia de frenado varía con el cubo de las revoluciones por minuto. Aquí vamos a obtener una potencia de frenado dependiendo si hay algún cambio en las revoluciones por minuto que tengamos en nuestro ventilador o diseño. Aquí vamos a conocer lo que es una curva de ventilador. Estas curvas de ventilador son muy útiles para poder leer el rendimiento de diferentes valores que tengamos en nuestro sistema. Normalmente estas curvas nosotros las tenemos en nuestro software de selección y al darles una selección de un ventilador, ustedes podrán observar la curva de ventilador y cómo va a estar funcionando, si va a estar funcionando correctamente dentro de nuestro diseño. Por lo que es importante conocerlas y saberlas leer. Vamos a empezar con lo que es la curva de las revoluciones por minuto. Estas son las curvas de línea recta que van bajando dentro de nuestro ventilador. Acá podemos representar los valores de las revoluciones que vamos a poder tener en la selección de nuestro ventilador. Debajo vamos a tener los valores de las revoluciones por minuto, de las curvas de las revoluciones para que las podamos leer. Después de esto tenemos las líneas de potencia de frenado. Estas son las pequeñas líneas punteadas que van bajando de misma forma que la línea de revoluciones por minuto. También aquí debajo tenemos los valores de las líneas de potencia de frenado. Estas nos indican las diferentes potencias de frenado que puede llegar a tener nuestro ventilador en la selección dada. Después de esta tenemos la curva de sistemas.
Esta curva de sistema es la curva que representa cómo va a estar funcionando nuestro ventilador en nuestro diseño. Y aquí tenemos lo que es la línea de máxima eficiencia estática. Es esta línea donde tiene las letras MSE. Esta línea, bueno, representa la curva de la máxima eficiencia estática posible que podamos tener dentro de nuestra selección de ventilador. Cuando tengamos alguna selección o algún sistema con volumen de aire variable, en algunos software de selección podemos obtener lo que es la curva de volumen variable, que es esta pequeña curvita. Esta curva nos va a enseñar cómo va a funcionar nuestro ventilador en un sistema de volumen variable. El punto nominal, bueno, es este pequeño punto con una R y P, que va a ser el punto de diseño, en donde nosotros ponemos el flujo de aire que queremos en nuestro diseño y la presión estática que el diseñador tomó en cuenta para tener en el sistema. Dentro de los sistemas con volumen de aire variable tenemos también lo que es el punto mínimo. El punto mínimo es lo que puede llegar a obtener en un sistema de volumen variable en donde la presión estática es la mínima y los CFM son los mínimos. La presión estática nunca va a llegar a ser cero en un sistema de volumen variable, por lo que es muy importante tomar en cuenta que normalmente una presión mínima va a estar entre 1 pulgada columna de agua y 1,5 pulgadas columna de agua. Tenemos lo que es el área sombreada. El área sombreada son todas estas líneas que tenemos en la curva, en donde significa que la selección de nuestro ventilador va a ser una selección estable. Nuestro punto de diseño tiene que estar dentro de esta área sombreada para saber que nuestra selección no va a tener ningún tipo de percance. Si nosotros elegimos nuestro punto de diseño o nuestro punto mínimo fuera de esta selección sombreada, bueno, nuestro diseño del ventilador puede llegar a ser muy inestable, tener mucho más ruido y tener una eficiencia negativa de la cual nosotros queremos en nuestro sistema. Para los diseños de sonido en una curva de máxima eficiencia, bueno, vamos a tener en cuenta que en un sistema con volumen constante, nuestro punto de diseño debe estar lo más pegado que podamos a la curva de la máxima eficiencia estática. Y dentro de un sistema de volumen variable, debemos de tener en cuenta que nuestro punto mínimo esté lo más pegado que se pueda a la curva de máxima eficiencia estática, ya que puede ser que en el punto mínimo va a ser donde esté funcionando a carga parcial nuestro ventilador la mayoría del tiempo, por lo que debería estar más pegada a la máxima eficiencia para lograr una reducción en el ruido. Acá, bueno, vamos a ver un poquito más a fondo la curva de volumen variable. Como lo comenté, en algunos softwares es posible diseñar y obtener esta curva para saber cómo va a estar funcionando correctamente nuestro ventilador. Tenemos 3 puntos diferentes. Tenemos donde está el punto mínimo, que es la presión estática mínima. Tenemos nuestro punto de diseño deseado, en donde van a estar nuestro flujo de aire deseado y nuestra presión estática que es diseñada para nuestro sistema. Y el punto mínimo. Esta pequeña curva entre nuestro punto deseado y el punto mínimo va a ser en donde va a estar funcionando nuestro sistema. En el punto mínimo también es lo que se conoce como la carga parcial, que es donde normalmente en lugares con bastante frío va a estar funcionando la mayoría del tiempo, ya que no se necesita tanta energía o tanto movimiento en nuestro ventilador para generar más aire. Ahora vamos a ver un poquito de selecciones diferentes y ejemplos para poder entender un poco más de las curvas y de las leyes de ventiladores. Bueno, aquí vamos a ver una selección. Esto es un sistema en donde tenemos un volumen de aire variable y vamos a poder ver la eficiencia que tengamos en nuestra selección. En una curva de ventiladores con una mala selección, podemos observar, por ejemplo, que aquí nuestro punto mínimo está fuera del área sombreada. ¿Qué significa esto? Que cuando estemos trabajando nosotros a carga parcial en nuestro ventilador, va a tener mucho más ruido y va a ser una selección inestable de nuestro ventilador.
Nuestro punto de diseño está pegadito a la área sombreada, por lo que estamos justamente en la línea en donde nuestro ventilador pueda tener un buen funcionamiento, por lo que esta llega a ser una mala selección del ventilador. Al contrario, vamos a ver lo que es una buena selección. Dentro de una buena selección, nosotros tenemos el punto de diseño dentro del área sombreada y el punto mínimo lo tenemos lo más pegado a la curva de máxima presión estática posible, también dentro del área sombreada. Esto significa que nuestro ventilador va a ser una selección estable y que dentro de nuestro volumen variable vamos a tener el menor ruido posible cuando nosotros estemos trabajando a carga parcial. Ahora, esto es un ejemplo en donde nosotros utilizamos un ventilador plenum con una transmisión directa. Este es un ejemplo en donde nosotros podemos observar 3 tipos de selecciones diferentes que podrían funcionar para nuestro sistema, pero es importante saber cuáles serían las correctas y cuál no estaría bien que nosotros tengamos puesto en nuestro diseño. Vamos a ver los diferentes diámetros en nuestros ventiladores. Esta, es una selección con un diámetro de 18.2 pulgadas, una selección con 20 pulgadas y una selección con 22.2 pulgadas. Vamos a empezar con la de la derecha. Acá podemos ver que nuestro punto mínimo del ventilador está afuera de la selección sombreada. ¿Qué significa esto? Que como lo vimos anteriormente, nuestro ventilador cuando esté trabajando a cargas parciales va a funcionar de manera incorrecta, por lo que esta sería una mala selección de ventilador para este caso en específico. Ahora, vamos a ver estas 2 selecciones. Si vemos la selección de medio, tenemos que nuestro ventilador en el punto mínimo o carga parcial está dentro del área sombreada y está un poquito más despegada de la línea de estática máxima. Pero vemos que nuestro punto de diseño sí está muy pegado a nuestra curva de eficiencia máxima. ¿Qué significa esto? Que cuando este ventilador esté trabajando en el punto de diseño o en las condiciones de diseño que nosotros tenemos en nuestro sistema, este ventilador va a tener una buena eficiencia y un buen nivel de ruido dentro de nuestro ventilador. Ahora, en la curva de la izquierda podemos ver que nuestro punto mínimo y nuestro punto de diseño están dentro del área sombreada. Nuestro punto mínimo está pegadito a la curva de eficiencia máxima, por lo que significa nuevamente que vamos a tener un buen nivel de carga parcial, un buen ruido cuando esté trabajando a carga parcial. Ahora, dentro de este ejemplo se va a hacer en diferentes ciudades. Tenemos en rojo la ciudad de Houston, en Estados Unidos, y en azul la ciudad de Chicago. Este es un diagrama en donde podemos cómo va a estar trabajando nuestro diseño de enfriamiento en esas 2 ciudades. Aquí podemos ver que en la ciudad de Houston, al ser más calurosa, nuestro ventilador va a estar trabajando en enfriamiento un 80% del tiempo. En cambio, en Chicago podemos ver que como es una ciudad más fría, nuestro ventilador va a estar trabajando a un 50% la mayoría del tiempo. Esto nos sirve para poder hacer una mejor selección de ventilador, como lo veremos a continuación. Acá vemos las 2 primeras curvas que vimos anteriormente. En la primera curva vemos que nuestro punto mínimo está lo más pegado a la curva de máxima eficiencia estática. Como la ciudad de Chicago es una ciudad más fría, significa que no vamos a necesitar tanto movimiento de nuestro ventilador la mayoría del tiempo en esta ciudad, por lo que nuestro ventilador va a estar trabajando a carga parcial la mayor parte del tiempo. Por lo que es mejor seleccionar un ventilador en donde el punto mínimo esté lo más pegado a la curva de máxima eficiencia estática de nuestra curva. En cambio, en la ciudad de Houston, una ciudad más calurosa, se va a necesitar tener nuestro ventilador en enfriamiento la mayor parte del tiempo. Por lo que es muy importante que nuestro punto de diseño esté lo más pegada a la curva de máxima eficiencia estática. Acá podemos ver entonces que una buena selección
Para la ciudad de Chicago sería una rueda o una turbina con un menor diámetro que, por ejemplo, en la ciudad de Houston, con una rueda de un diámetro más alto para poder manejar mejores velocidades y mejores eficiencias. Ahora, vamos a ver un ejemplo utilizando las leyes de los ventiladores. Aquí tenemos un ejemplo en donde es un sistema de volumen constante. Tenemos diferentes tipos de valores y una selección de ventilador ya dada. En este ejemplo tenemos que nuestra presión en ductos va a ser de 2.5 pulgadas columna de agua. Nuestro flujo de aire diseñado va a ser de 8.500 CFM. Nuestra presión estática por los filtros dados en la máquina van a ser de 0.5 pulgadas columna de agua. Nuestra presión en el serpentín de enfriamiento va a llegar a ser 1.1 pulgadas de columna de agua. Y nuestra presión en serpentines de calefacción va a llegar a ser 0.4 pulgadas columna de agua, lo que nos da una presión total dentro del sistema de 4.5 pulgadas columna de agua. Ahora, para estos datos se hizo una selección de un ventilador airfoil con unas revoluciones por minuto de 2.539, una potencia de frenado de 11.8 caballos de fuerza, por lo cual se seleccionó un ventilador con 15 caballos de fuerza. Como podemos ver, nuestro punto de diseño tenemos que está a los CFM dados, que son 8.500, y a la presión dada, que es de 4.5 total. Aquí, bueno, ¿cómo la leemos esta pequeña curva? Podemos ver que la curva de revoluciones por minuto en donde está nuestro ventilador va a llegar a ser una curva máxima de 2.950 revoluciones por minuto. Si nosotros seguimos las diferentes curvas por ejemplo, de potencia de frenado, que son las curvas punteaditas, podemos ver que la última, antes de nuestro punto de diseño, va a ser la curva de 15 caballos de fuerza, por lo que significa que nuestro ventilador va a tener 15 caballos de potencia. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, dentro de la obra donde va a estar seleccionada esta máquina, instalada esta máquina, llegó a haber alguna obstrucción, algún tipo de cambio dentro de los ductos que va a poder llegar a tener un cambio de presión estática para nuestro diseño? Bueno, en este caso vamos a tener que, si nosotros tenemos una pequeña incremento en nuestra presión estática y no hacemos nada al respecto, bueno, nuestro punto de diseño va a seguir girando a las mismas revoluciones por minuto, pero ¿qué va a hacer? Va a aumentar en constante curva, lo que va a hacer que nos dé menor flujo de aire a presiones estáticas más altas, por lo que nuestro diseño de ventilador no va a funcionar como nosotros lo queremos correctamente. Así que vamos a utilizar las leyes del ventilador para ver qué modificaciones tenemos que hacerle a nuestro ventilador para que pueda funcionar de una manera correcta. Bueno, aquí vemos que en este ejemplo dado, la presión estática extra que se va a incluir en nuestro sistema va a ser de 0.75 pulgadas columna de agua, por lo que va a hacer que nuestra presión estática total del sistema aumente a 5.25 pulgadas columna de agua. Ahora, ¿cómo nos va a afectar esto dentro de nuestro diseño? Utilizando la segunda ley de los ventiladores, vamos a ver que la presión, las revoluciones por minuto que ya teníamos dadas en nuestro ventilador son de 2.539. La presión estática que teníamos ya contemplada anteriormente era la de 4.5 y la nueva presión estática que necesitamos tomar en cuenta va a ser de 5.25 pulgadas columna de agua. Haciendo esta pequeña ecuación, podemos observar que las nuevas revoluciones por minuto que vamos a necesitar van a ser de 2.742 revoluciones por minuto. Ahora, ¿qué significa esto en cuanto a la potencia de nuestro ventilador? Utilizando la tercera ley de los ventiladores, vamos a descubrir la potencia de frenado que ahora vamos a tener. Utilizando las revoluciones por minuto nuevas que tenemos y las antiguas y las 11.2
de caballos de fuerza que teníamos de potencia de frenado anteriormente, podemos entonces deducir que la nueva potencia de frenado que nuestro sistema va a necesitar va a ser de 14.1 caballos de fuerza. Ahora, como sabemos que nuestra selección del ventilador fue de 15 caballos de fuerza, nosotros podemos entonces contemplar que vamos a estar sanos y salvos dentro de la selección que ya tenemos dada. Significa que no vamos a necesitar un cambio dentro de nuestro motor, ya que nuestro motor tiene la capacidad para dar esta diferencia en la potencia de frenado que ahora tenemos. Ahora, también es importante ver cómo esto nos va a afectar en el costo de operación o el costo de energía de nuestro sistema. Acá tenemos un pequeño ejemplo de cómo este sistema va a estar trabajando. En este ejemplo, nuestras horas de operación por día van a ser 18 horas. Nuestros días de operación van a ser 365 días, va a estar operando la máquina todo el año. La potencia de frenado adicional del motor van a ser de 2.9 potencia de frenado. La eficiencia de este motor va a ser de un 92%. Y dentro de la ciudad donde va a estar instalado este equipo tenemos un ejemplo que la tasa eléctrica va a ser de $0.1043 por kilowatt hora. Ahora, utilizando todos estos datos, nosotros podemos hacer una pequeña ecuación en donde vamos a encontrar que el costo de energía adicional por año debido a los cambios realizados va a ser de $1,612 por año. Nosotros podemos hacer este tipo de ecuaciones o de diseños en cualquier sistema que tengamos, en cualquier ciudad que tengamos con los mismos datos. Pero es importante tener en cuenta que si hay algún cambio dentro de la obra en donde va a estar instalado nuestro sistema, bueno, puede llegar a haber cambios en los costos de operación o en los costos de energía de nuestro ventilador. Ahora, vamos a hablar un poquito más de lo que son las clases de ventiladores. Bueno, las clases de ventiladores se dan en 3 diferentes tipos de clases. Clase 1, clase 2 y clase 3. Estas clases nos ayudan a ver cómo podemos nosotros seleccionar un ventilador dependiendo del diseño que tengamos o de la ocasión en donde se presente nuestro sistema. Dentro de la clase 1 normalmente va a estar variando en un máximo de 4 pulgadas columna de agua. La clase 2 va a ser un máximo de 7 pulgadas columna de agua. Y la clase 3 va a ser un máximo de 12 pulgadas columna de agua. ¿Cuál es la diferencia entre este tipo de clases de ventiladores? Bueno, las diferencias normalmente es el diseño de los ventiladores. Estos ventiladores llegan a ser, mientras la clase sea más alta, pueden llegar a ser más robustos para poder mejorar o para poder manejar presiones estáticas más altas. Acá tenemos una pequeña gráfica donde podemos ver en dónde va a caer nuestra clase de ventilador dependiendo de los valores de diseño. Normalmente en una clase 1 va a tener un máximo de 2500, una velocidad máxima de 2500 pies por minuto y una presión estática que varía entre los 3 y 4 pulgadas de columna de agua. Dentro de una clase 2, bueno, vamos a tener normalmente un máximo de 3000 FPM y un máximo de 6 pulgadas por columna de agua. Si nuestro diseño nosotros tenemos una diferencia muy grande en clases, bueno, es muy importante considerar cuál sería la mejor clase de ventilador para nuestro diseño. Si nosotros tal vez elegimos una clase 2 en donde nuestro ventilador pueda llegar a tener una clase 1, bueno, esta va a funcionar de manera bastante eficiente, pero nos puede llegar a tener un mayor costo por el tipo de materiales y el tipo de construcción de estas turbinas. En cambio, si nosotros elegimos una clase 1 en donde nuestro ventilador necesita una clase de turbina 2, bueno, puede llegar a haber fallas en nuestro sistema, puede llegar a corrompirse la turbina del ventilador y en algunos casos puede llegar hasta romperse nuestro ventilador, ya que no va a poder soportar las presiones estáticas que tengamos dentro de nuestro diseño. Por lo que es muy importante tomar en cuenta las clases de ventiladores. Cuando el ingeniero de ventas hace una selección de su ventilador o su turbina,
Estas clases normalmente ya nos las da el software para que la selección esté asegurada que va a funcionar correctamente dentro del sistema. Pero es importante tenerla en cuenta y tener en cuenta el tipo de clases para así hacer una mejor selección o un mejor diseño. Ahora vamos a ver un poquito lo que es el efecto de sistema. El efecto de sistema es un efecto que ocurre cuando hacen las transiciones de la descarga del aire a los ductos de ventilación de nuestro sistema. Este efecto puede llegar a aumentar la presión estática que tengamos en el ventilador y que posiblemente puede que no se haya tomado en cuenta al momento del diseñador hacer el sistema. Por lo que es importante conocerlo y cómo tratar de evitarla y qué hacer en caso de que tengamos un cambio en nuestros ductos que va a llegar a presentarse un efecto de sistema. Para los ventiladores con curva hacia adelante, forward curve o airfoil, este efecto de sistema se va a presentar en la descarga de aire, como lo he comentado. Si nosotros tenemos una salida del ventilador en donde nosotros ponemos un codo en los ductos luego de la salida, bueno, se va a presentar un cambio en nuestro ventilador, por lo que va a aumentar la presión estática. También es importante ver que si nosotros tenemos un giro del ventilador en donde el codo va hacia un lado contrario, bueno, esto va a afectar a cómo va el flujo de aire pasando a través de los ductos de ventilación. También con un diferente tamaño de ductos de ventilación en contra de nuestra descarga de aire, también va a hacer que afecte cómo sale el flujo de aire del ventilador, sobre todo aumentando en lo que es la presión estática, que es la presión que va hacia todas las direcciones de los ductos de ventilación. En los ventiladores plenum, como lo había mencionado anteriormente, estos ventiladores van presurizados dentro de un gabinete. Esto nos ayuda a que cuando la descarga de aire, nosotros en vez de tener luego una transición a los ventiladores, se pueden hacer aberturas en el plenum de nuestro ventilador de diferentes tipos o diferentes tamaños para poder tener una mejor descarga de aire sin tener en cuenta el efecto de sistema. Pero es muy importante tener en cuenta que en estos ventiladores se puede llegar a tener un efecto de sistema en la entrada de aire, ya que si nosotros ponemos una ductería, luego la entrada de aire sin un espacio primero, bueno, va a llegar a tener un posible efecto de sistema y aumentar la presión estática en la entrada de este ventilador. Esto es un pequeño diagrama de cómo va el flujo de aire laminado dentro de nuestro sistema. Acá nosotros podemos ver que al salir el flujo de aire, la corriente de aire de nuestro ventilador, va a llegar a tener una mayor área de expulsión en la parte alta de nuestro ventilador. Mientras se va recorriendo los ductos, vamos a llegar a tener un flujo más laminado o más derecho para que tengamos una mejor expulsión del aire. Es importante calcular la longitud efectiva de los ductos de ventilación al momento de hacer la transición de nuestro cascarón de la turbina a los ductos de ventilación. ¿Cómo se calcula esta longitud efectiva? Bueno, normalmente se asume un mínimo de 2.5 veces el diámetro de los ductos para unos 2500 FPM o menos. ¿Qué significa esto? Acá podemos ver en el diagrama que normalmente si tenemos nosotros unos 5000 FPM, nuestra longitud efectiva va a llegar a ser de 5 diámetros de ductos, ya que se tiene que agregar un diámetro de ducto por cada 1000 FPM adicionales después de los 2500. Entonces es importante tener en cuenta también que si nuestros ductos son rectangulares, se utiliza esta pequeña ecuación para obtener mejor las dimensiones de los ductos. Si nosotros no elegimos el 100% de nuestro ducto efectivo, vamos a llegar a tener un aumento en la presión estática. Esto puede variar del 25%, 50%, 75%, que es muy importante tenerla en cuenta porque normalmente ningún diseño es perfecto. Y dentro de la mayoría de diseños va a llegar a tenerse algún ducto efectivo de 50% o 25%. Por lo que es importante saber calcular la presión estática que puede aumentar en nuestro ventilador. Acá vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo calcular este efecto de sistema
en un ventilador dado. Por ejemplo, en este ejemplo tenemos que se necesita en un 25% de longitud efectiva hacer un cambio dentro de la ductería. Si no sabemos nosotros cuánto es el área de explosión de nuestro ventilador, podemos usar el punto 6 como referencia cuando no tenemos conocimiento de esta. Entonces, vamos a tener que, con el punto 6, nosotros sabemos que nuestro cambio en la ductería va a estar a un 25%. Por lo que al ver esta tabla podemos ver que va a ser posible utilizar las curvas U o la curva B. ¿Qué curvas son estas? Bueno, acá tenemos el diagrama de curvas en donde nosotros tenemos que seleccionar la velocidad de nuestro ventilador diseñada, que en este caso son 2500 FPM, y nosotros vamos a seguir esta curva, esta línea hasta la curva U que nosotros habíamos seleccionado anteriormente. Aquí podemos ver que el aumento en la presión estática va a ser de un punto 15 de pulgadas columna de agua. ¿Qué significa esto? Bueno, que nuestro factor de nuestro efecto de sistema va a ser de punto 15 pulgadas columna de agua, que nosotros debemos tomar en cuenta que va a aumentar la presión dentro de nuestro sistema. Con los codos de descarga, bueno, los codos de descarga se utilizan para darle una dirección diferente al flujo de aire dentro de la ductería de nuestro sistema. Es importante poner los codos de descarga después del 100% del largo efectivo de nuestros ductos, ya que si no se ponen después del 100%, bueno, se va a tener en cuenta una presión estática más alta de la que habíamos diseñado anteriormente. Ahora, ¿cómo calculamos esta presión estática? Supongamos que no tenemos conocimiento también del área de expulsión de nuestro ventilador, por lo que vamos a utilizar el punto 6. Aquí tenemos los diferentes tipos de codos, los codos A, B, C, D. En este ejemplo se utiliza un codo B, que es un cambio de dirección hacia la derecha. Y podemos ver que nosotros queremos poner ese codo en un 25% de nuestra longitud efectiva. Por lo que vamos a utilizar, siguiendo esta línea, la curva con letra R. Aquí tenemos que nuestra velocidad va a ser de 2500 FPM. Con esto podemos seguir en manera recta hasta la curva R y observar que nuestro factor de efecto de sistema en lo que va a aumentar va a ser de 0.42 pulgadas columna de agua. Aquí nosotros podemos llegar a observar que nuestro sistema va a tener un cambio en su presión a la alza de 0.42 pulgadas columna de agua. Esto es muy importante tomarlo en cuenta porque casi siempre en todos los diseños y en todas las obras va a haber este tipo de situaciones en donde los ductos no van a estar del largo 100% que queremos, porque pueden llegar a haber varios problemas como alguna obstrucción, algún cambio en el diseño o cualquier otra situación que se pueda presentar. Ahora me parece que vamos a tomar un pequeño descanso para lo que son la parte comercial de la presentación. Voy a mover las diapositivas. Voy a poner el video. More than a century ago, Willis Carrier invented modern air conditioning and forever changed the way we live, work, and play. A lot has changed in that time, and indoor air quality has become a top priority for many of today's customers. At Carrier, we're always innovating one step ahead, which is why we're proud to introduce our new EcoBlue fan technology, designed to deliver superior static performance on our industry-leading Weather Series rooftop units. Today's higher air filtration requirements increase the static demands on HVAC units, causing them to run less efficiently. But new EcoBlue technology helps optimize performance, even as static demands increase, allowing you to provide healthier, more comfortable indoor air throughout your buildings. Here's how it works. The traditional belt drive fan is replaced by the industry's first direct drive vane axial fan. This innovative technology provides quiet and cost-effective operation through a direct drive ECM motor
and a dynamically balanced blade fan that work together to increase the static capability of the unit. An economizer adds ventilation to help meet changing indoor air quality and building code requirements. MERV 13 filters offer advanced filtration, removing 98% of airborne particles as small as 0.3 microns for healthier indoor air. And a unique coil design helps improve efficiency and reduce refrigerant charge. The result is superior fan performance that consistently outperforms the competition. Plus, a newly designed control board makes fan speed setup as easy as turning a dial. While higher static pressure increases a fan's power consumption, EcoBlue fan technology is actually 40% more efficient than traditional belt-driven fans, providing the same airflow performance at higher static pressure while meeting all your IAQ needs. And while other units may have comparable or even higher SEERs, only EcoBlue can provide the increased fan efficiency that translates to lower power consumption and lower operating costs for your buildings. Carrier EcoBlue fan technology. It's just one more way we're redefining the future of indoor environments today. Bueno, esto fue lo que es nuestro nuevo equipo paquete, que es el modelo 50 FC de Carrier. Ya no está nuevo, ya tiene algunos años en producción, pero vamos a conocerlo un poquito más a fondo. Este paquete cuenta con la nueva tecnología EcoBlue, la cual es de las primeras en la industria, con patente diseñada y un diseño innovador para mejorar la eficiencia de los equipos paquete. A primera instancia, los beneficios de estos nuevos modelos van a ser una operación de alta eficiencia a través de sistemas innovadores de ventiladores y de motores y diseños de serpentín. Vamos a tener un mantenimiento más simplificado dentro de los paquetes, gracias a que tenemos menos piezas en las cuales nosotros tenemos que tomar en cuenta para nuestro diseño. También hay un acceso al tablero de control y a los filtros más fácilmente que en los paquetes anteriores. Estos pueden ser construidos sobre el espacio original en donde ya teníamos el paquete anterior y tiene un rendimiento óptimo con nuevos controles inteligentes que van a estar integrados dentro de los paquetes. Aquí podemos ver un poquito más de su construcción. En primera instancia tenemos el nuevo ventilador interno, que es un ventilador de aspas o paletas axiales. También tenemos el ventilador de exterior con un compuesto de alta eficiencia para el aire libre. Tenemos un nuevo tablero de control. Este tablero de control vamos a ver que nos va a ofrecer una ayuda más grande dentro de lo que es el mantenimiento y el funcionamiento del ventilador. Tenemos unos nuevos diseños para el serpentín del condensador con diferente tamaño dentro de los tubos. Y bueno, tenemos opciones para los compresores, ya sea si es de eficiencia estándar o de eficiencia alta, con 2 compresores o un compresor. Ahora vamos a ver un poco más a fondo lo que es la nueva tecnología de nuestro sistema de ventiladores axiales. Este ventilador se compone de un anillo de retención, el cual nos va a ayudar a retener los componentes del ventilador y a guiar el flujo de aire. Tenemos un rotor, este rotor con unas tipo de hélices del nuevo diseño, el cual va a tener un estator con unas aspas axiales, las cuales nos van a ayudar a dirigir la corriente de aire en donde nosotros la deseamos. Estos ventiladores van a estar funcionando con un motor eléctricamente conmutado, el cual nos va a ayudar a mejorar el funcionamiento y el control del ventilador sin la necesidad de un variador de frecuencia. Aquí podemos ver las características de nuestro ventilador nuevo. Esto ofrece un 75% menos partes movibles dentro del ventilador,
por lo que va a ayudar a desplazar el diseño de la transmisión con poleas. Nos va a ayudar el nuevo motor de transmisión con motor eléctricamente conmutado. Los materiales son compuestos de alto impacto para soportar diferentes tipos de características del ambiente. Este control puede mover el ventilador a diferentes velocidades sin necesitar un variador de frecuencia. Los rodamientos son lubricados permanentemente y estos tienen una operación más silenciosa que en diferentes tipos de paquetes anteriores. Estos tipos de ventiladores llegan a ser un 40% más efectivos que los ventiladores que teníamos anteriormente. Acá podemos ver una imagen de un ventilador antiguo, en donde tenemos una tarjeta central conectada al ventilador y un antiguo diseño con poleas para nuestro ventilador del paquete. En el nuevo tenemos una tarjeta de control mejorada, en la que vamos a tener una mejor visualización de cómo está funcionando nuestro paquete, mejores alarmas y mejores opciones para mejorar el movimiento y la eficiencia del paquete. Acá tenemos lo que es el nuevo ventilador interno, que como ya lo comenté, bueno, tiene un motor eléctricamente conmutado, tiene un nuevo ventilador, el cual no necesita poleas ni cinturones y tiene una mejor eficiencia que los anteriores. Acá, bueno, como lo comenté, tenemos diferentes opciones para los compresores, ya sea de eficiencia estándar con velocidad fija o con 2 velocidades en los compresores. También tenemos en los equipos con eficiencia alta, tenemos los compresores de 2 velocidades. Dentro del diseño de nuestros nuevos serpentín del condensador, bueno, tenemos un cambio en el tamaño, el cual nos va a ayudar a que tengamos mejor diámetro en las aletas de aluminio y va a ayudar a la eficiencia y movimiento del enfriamiento de nuestro paquete. Dentro del nuevo tablero de control vamos a poder observar que este tablero, en cuanto al control, el tablero antiguo, tenemos agregado una pequeña plaquita aquí que nos ayuda a mover el voltaje del ventilador, el cual vamos a necesitar para tal vez arrancarlo a diferentes velocidades, o si necesitamos mover las diferentes velocidades del ventilador, vamos a tener un pequeño dial que va a ser más fácil para girar en los diferentes tipos de voltajes que tengamos. Nosotros en estos paquetes vamos a tener una pequeña tablita pegada a la placa, en donde dependiendo del flujo de aire que queramos y la presión estática que tengamos, nos va a indicar cómo mover esta placa para poder mover las revoluciones por minuto que necesitemos en el ventilador. En cambio, ya no vamos a necesitar hacer el cambio dentro de las poleas de los ventiladores para poder mover la velocidad de este. Gracias a este nuevo diseño, vamos a evitarnos varias cosas, como es una luz de estorbo, no se va a necesitar un amperímetro, también no necesitamos hacer ajustes en poleas o cinturones, ya que ya no contamos con estos. Y ya no se necesita hacer una extracción del panel de ventilador para poder hacer este mantenimiento o modificación, ya que simplemente podemos hacer los cambios en la placa de control. El ventilador para el exterior es un compuesto de alta eficiencia. Este tiene una rejilla protectora, ya sea para diferentes tipos de contaminación que pueda llegar a tener el ambiente, como hojas, animales, bichos. Tenemos un motor de ventilador exterior de alta eficiencia, puede ser simple o de 2 velocidades. Tenemos unas aspas, las cuales también ayudan para la precisión no corrosiva del ventilador, ya que este ventilador, como es el exterior, bueno, puede estar más expuesto a diferentes tipos de contaminantes o por ejemplo, tal vez presiones salinas o así. Y bueno, tenemos un nuevo collar de flujo del aire para poder mejorar la eficiencia dentro de este ventilador. Tenemos unos nuevos controles que son los controles System View. Estos controles nos ayudan con una mejor visualización dentro de lo que es el funcionamiento de nuestro equipo paquete.
Dentro de estos controles vamos a tener un texto mucho más grande con visualizaciones de varias líneas, que significa que vamos a tener varias líneas en donde podemos ver los diferentes tipos de menús o diferentes tipos de alarmas que tenga nuestro paquete. Podemos tener un puerto USB para transferencia de datos. Tenemos lo que es el iView, que es nuestro sistema BMS integrado. También este puede estar conectado a BACnet o diferentes tipos de protocolos de comunicación o a los protocolos CCN que ya se conocen en nuestros equipos Carrier. Podemos ver también diferentes tipos de datos o valores en nuestra pantalla, como son la presión del refrigerante. Tenemos un estallido rápido de LED, que esto nos ayuda también a alertar, a tener diferentes notificaciones de fallo que pueda llegar a tener nuestro paquete. Tenemos diferentes tipos de sensores o de estadísticas convencionales que podemos agregar al funcionamiento de nuestro equipo. También podemos nosotros tener una compatibilidad con otros sistemas que ya tengamos conectados en nuestro sistema. Si nosotros tenemos un BMS de tal vez otra marca, nosotros con este control podemos agregar este equipo paquete al equipo BMS del edificio. En estos nuevos paquetes, bueno, vamos a tener diferentes opciones de controles, ya sea electromecánico, que es el estándar de toda la vida, el nuevo System View, que podemos agregarlo nosotros desde fábrica, y el RTU Open, que es un control el cual ya teníamos vistos en nuestros paquetes anteriores, que va a seguir disponible para este tipo de paquetes, ya sea puesto en fábrica o puesto en el campo. ¿Tiene alguna pregunta sobre nuestra parte comercial de los equipos paquetes? De acuerdo, vamos a pasar a lo que es la segunda parte de nuestra plática técnica. Retomando donde nos quedamos, estábamos viendo lo que era el efecto de sistema. Un último ejemplo para que nos quede más fresco va a ser, por ejemplo, si tenemos un equipo en donde necesitamos 5000 CFM de flujo de aire y 4 pulgadas de presión estática, podemos ver que en este ejemplo se utilizó un 25% de longitud efectiva en cuanto a los cambios de ductos y se utilizó un codo de tipo D con giro hacia la izquierda. Siguiendo el ejemplo que vimos anteriormente, vamos a poder llegar a observar que se va a agregar 0.6 pulgadas dentro de la presión de este ventilador. Entonces, para ver lo del el efecto de sistema, recuerden que va a ser muy importante tomarlo en cuenta en nuestros diseños. Esto es importante hablarlo con el diseñador y el ingeniero de ventas para poder nosotros hacer una selección mejorada, una selección exacta para nuestro sistema de ventilación. Recordar que tenemos que evitar dentro de los ventiladores forward core, nuestros ventiladores centrífugos o airfoil, debemos evitar el efecto de sistema en la descarga del ventilador. Y para nuestros ventiladores plenum debemos evitar este efecto de sistema en la entrada del ventilador. Nosotros podemos ver que poniendo nosotros una pequeña sección antes de la entrada del ventilador desde los ductos, vamos a poder evitar este efecto como en este tipo de aplicaciones, en donde si nosotros ponemos pegada la entrada del ventilador al plenum del ventilador, bueno, vamos a tener un efecto de sistema que puede aumentar la presión estática dentro del funcionamiento del ventilador. Ahora, vamos a conocer un poquito más de los motores disponibles que tenemos hasta hoy en la industria. Los más comunes son el motor abierto a prueba de gota y los totalmente encerrados. Este tipo de ventiladores, son los más usados en la industria al momento. El más usado normalmente son los abiertos, los cuales tienen un ventilador conectado al motor para poder enfriar el embobinado, ya que estos motores
al estar girando continuamente crean calor dentro del ventilador, por lo que es importante tenerlos enfriados constantemente para que no se gaste o no se lleguen a quemar los diferentes tipos de componentes que tengamos dentro. Este ventilador está conectado y fluye aire a través de los embominados y llega a salir por unas pequeñas extracciones que tienen los ventiladores. Este tipo de ventiladores normalmente es a prueba de agua directa, pero llega a tener problemas en cuanto a lo que son partículas de polvo que pueden llegar a entrar a nuestro ventilador, partículas de agua o tal vez algunos animalitos o bichos que puedan llegar a estar en el ambiente y que puedan ser absorbidos por el ventilador. En cambio, el totalmente encerrado, bueno, tiene una carcasa en donde lleva también un ventilador conectado, el cual enfría los embominados de este ventilador, pero al estar encerrado este ventilador también ayuda a no tener diferentes tipos de circunstancias de partículas, polvo o algún bicho que se nos pueda introducir al ventilador. Normalmente estos motores se conocen como motores premium y a veces los diseñadores deciden utilizar este tipo de motores por lo que significa que van a ayudar a hacer un poquito mayores eficientes el funcionamiento de los motores y que nos van a proteger de diferentes contaminantes que podamos llegar a tener. Existen también los que son los motores eléctricamente conmutados, que esos vamos a ver un poquito más adelante al final de la presentación. Dentro del variador de frecuencia de la operación del motor. El variador de frecuencia es algo muy útil para poder regular las velocidades de nuestro motor y poder controlarlo de una manera más automática y más eficiente. Acá tenemos una pequeña tablita en donde el torque del ventilador es la línea punteada azul y los caballos de fuerza es la línea punteada en rojo. Aquí, bueno, vamos a ver cómo las curvas de la potencia de frenado de los ventiladores puede llegar a afectar dentro de nuestra curva de sistema. Acá vamos a ver en un sistema de volumen variable, que es cuando normalmente se utilizan los variadores de frecuencia, cómo va a afectar nuestro variador en nuestro funcionamiento del ventilador. El variador aquí puede andar regulando las frecuencias de nuestro ventilador para mover las revoluciones por minuto. Si nosotros tenemos un cambio en el ambiente, en donde tenemos un ambiente más frío, no vamos a necesitar tanto movimiento de nuestro ventilador para hacer el flujo de aire que nosotros queramos, por lo que nuestro ventilador va a llegar a bajar la frecuencia y así mover las revoluciones por minuto, ayudándonos a ahorrar energía al no moverse al punto de diseño que nosotros teníamos pensado, sino a un punto mínimo, que sería lo que es carga parcial. Normalmente los ventiladores axiales con transmisión directa son los que se utilizan con el variador de frecuencia. En los motores eléctricamente conmutados ya no se necesita un variador de frecuencia, ya que esto tiene una plaquita la cual nos va a ayudar a hacer este reguleo de velocidades sin la necesidad de conectar o agregar un variador de frecuencia. Vamos a ver lo que son los rodamientos. Los rodamientos es una parte muy importante de los ventiladores, las cuales van a apoyar al movimiento o al giro de las turbinas. Estos rodamientos llegan a tener una vida que normalmente se conoce como L10, la cual se define por el número de ciclos que durará el 90% del grupo de rodamientos iguales antes de que ocurra una falla por fatiga. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, acá tenemos lo que es el L10, que ya lo vimos, y el L50. Este es otro tipo de clasificación que se conoce como la mitad de la vida, también en donde el 50% de los rodamientos va a llegar a tener un fallo por fatiga. Acá podemos ver un ejemplo en donde tenemos L10 vida de 40,000 horas. Esto significa que después de las 40,000 horas, en la misma carga de diseño que nosotros tengamos para nuestro sistema, a las mismas revoluciones que habíamos diseñado, nuestro rodamiento va a tener un fallo por fatiga del 10% de sus componentes. Ahora, si esto lo traspasamos a un L50, tenemos que aumentar la vida por 50 veces, lo que sería, en vez de las 40,000, vamos a tener 200,000 horas, lo que significa que al paso de las 200,000 horas, a las mismas revoluciones por minuto diseñadas
y a la misma carga, el 50% de los rodamientos va a haber presentado falla por fatiga. Esto es importante conocerlo a la hora de la selección del ventilador. Normalmente estos rodamientos, pues bueno, los fabricantes de los equipos son los que los toman en cuenta y te los dan para que sepas tú qué tanto va a durar tu ventilador y qué tanto debes de hacerle un mantenimiento correcto. La transmisión. Bueno, acá vamos a enfocarnos un poquito más en lo que son las transmisiones de polea, que son las que normalmente al momento son las más usadas dentro del aire acondicionado de confort. Esta transmisión, bueno, se compone por unas pequeñas bujías en forma de V, por las cuales están puestas las correas o poleas que nos ayudan a mover el motor de ventilador y al mismo tiempo la turbina. Normalmente estas están construidas con un hierro maleable y resistente, son de altas capacidades de torque y pueden llegar a ser fijas o ajustables dependiendo de nuestro sistema que tengamos y la selección que hagamos. Dentro de una polea variable, esto nos ayuda bastante a poder modificar las revoluciones por minuto y la velocidad que tengamos dentro de nuestro sistema. Para poder mover las diferentes poleas y los diferentes radios que necesitemos, vamos a tener esta pequeña ecuación en donde el radio de la transmisión va a llegar a ser entre entre las revoluciones por minuto que tengamos de nuestro motor y las revoluciones por minuto deseadas en nuestro motor. Con esta pequeña ecuación nosotros podemos hacer un cambio dentro de las poleas para poder modificar las revoluciones por minuto dependiendo de las ocasiones que tengamos en nuestro sistema. Aquí, por ejemplo, tenemos podemos ver un ventilador en donde tengamos una transmisión por polea. Normalmente las pérdidas de estas transmisiones llegan a ser entre un 3% y un 5%. Ahora, si nosotros tomamos en cuenta este ejemplo, en donde la potencia de frenado que tengamos para nuestro diseño sea de 17.1, necesitamos nosotros calcular cuál va a ser la potencia de frenado tomando en cuenta las pérdidas que tengamos de la transmisión. Ahora, supongamos que en este ejemplo nuestra pérdida van a ser del 5%. Vamos a calcular las pérdidas de la transmisión con esta pequeña ecuación en donde tenemos las pérdidas del accionamiento, que van a ser los 5%, y la potencia de frenado de nuestro ventilador. Aquí nosotros calculando el 5% de la potencia que tenemos, vemos que vamos a tener una pérdida de 0.86 caballos de fuerza. ¿Qué significa esto? Que la potencia de salida del motor ahora va a ser, sumando los 17.1 más el factor de pérdida que tenemos, va a ser de 18 caballos de fuerza. Esto es muy importante tomarlo en cuenta para cuando nosotros hagamos la selección de nuestro motor de ventilador y de la potencia que va a tener este. Nuestros ventiladores van a poder llegar a tener un resorte de vibración. Este resorte tiene la finalidad de apoyar a los motores y a los ventiladores en reducir la vibración que tengan para también reducir la falla que puedan llegar a presentarse en los ventiladores o para llegar a reducir el ruido que tengamos dentro de nuestro sistema. Normalmente se utilizan de dos tipos, que es un estándar de 2 pulgadas y un estándar sísmico de 2 pulgadas para sistemas más sísmicos. Estos normalmente los aplican los fabricantes de los ventiladores o de las máquinas que estemos puestas, como las manejadoras de aire, y pueden llegar a ser seleccionadas de diferente forma dependiendo de qué tanto las quieras. Normalmente las que más se utilizan son las estándares, aunque las sísmicas llegan a utilizarse en lugares más sísmicos, como puede ser la Ciudad de México u otras ciudades en donde se presenten más temblores ocurrentemente. Ahora vamos a pasar un poquito al final de la presentación, en donde vamos a ver las nuevas tecnologías que ya están un poco más presentes al día de hoy dentro de lo que son los ventiladores en los equipos de aire acondicionado. Como les comentaba, los motores eléctricamente conmutados. Estos nuevos motores sirven con un rotor de imán permanente,
el cual dentro del embominado de los motores llega a tener unos pequeños imanes que atraen la parte contraria del ventilador del motor para poder así girarlo de manera más fácilmente. Estos van alternándose de un imán a otro para poder hacer el giro del motor. Estos motores tienen un microprocesador, el cual va conectado a su funcionamiento, que nos ayuda a regular las revoluciones por minuto que tengamos dentro del motor. Como les comenté, estos tipos de motores ya no necesitan un variador de frecuencia, porque ya pueden hacer ellos mismos ese funcionamiento que el variador de frecuencia utiliza en los motores de poleas o de otros tipos de transmisión directa. Estos motores llegan a ser entre un 65 a 75% más con mejor eficiencia que otro tipo de motores, por lo mismo del funcionamiento y de su microprocesador que les ayuda a regular cómo van a estar funcionando. Bueno, la construcción de este pequeño de motores llevan, como les comenté, un rotor que va magnetizado permanentemente. Acá están dentro de los embominados los pequeños magnetos, los pequeños imanes que nos ayudan a hacer el movimiento giratorio del motor. Tienen insulación, una pequeña cobertura de insulación para protegerlos de cualquier ambiente. Tienen la placa electrónica, que es la que ayuda, que es el cerebro del motor, la que ayuda a mover y a variar los diferentes tipos de velocidades que pongamos a tener. Y bueno, una pequeña carcasa de protección para nuestro motor. Ahora, también dentro de estas nuevas tecnologías estamos utilizando más comúnmente lo que son los ventiladores axiales para un mejor flujo del aire dentro de nuestro ventilador. Esto nos ayuda a que con su debida construcción llegan a tener menos partes movibles dentro del ventilador, lo que ayuda a tener menos partes que se pueden desgastar en el ventilador y también menos partes que necesitan hacer mayor mantenimiento. Llegan a ser un 40% más eficientes que otros tipos de ventiladores, los cuales nos pueden ayudar también al costo energético y pueden llegar a tener, ya no tienen las poleas ni las correas, lo que nos ayuda también a evitar alguna contaminación por partículas de desgaste dentro de las mismas. Estos funcionan con motores eléctricamente conmutados, por lo que ya no se necesita un variador de frecuencia para hacer los diferentes tipos de controles de nuestros ventiladores. Estos también llegan a ser mucho más silenciosos y, bueno, en conclusión nos ayudan a tener una mejor eficiencia, a tener un mantenimiento más bajo y nos pueden apoyar a tener un costo más bajo en el costo energético de funcionamiento de nuestros sistemas. Como conclusiones podemos observar que vimos los diferentes tipos de ventiladores que tenemos, conocimos para qué aplicaciones van a ser mejor usados y mejor aplicados. Pudimos ver y observar lo que son las curvas de ventilador y cómo utilizarlas para saber el funcionamiento del rendimiento de los valores de nuestro ventilador. Vimos lo que son diferentes tipos de selecciones estables o selecciones incorrectas o inestables, las cuales debemos evitar y debemos tener muy en cuenta al momento de ver las selecciones de nuestro ventilador. Conocimos lo que es el efecto de sistema y las consecuencias que estas puedan llegar a tener en nuestro diseño si no se toman en cuenta antes de la construcción del equipo. Pudimos identificar los diferentes tipos de motores, diferentes tipos de rodamientos, transmisiones y resortes que pueden llegar a ver en la industria y que podemos llegar a tener como opciones para el funcionamiento de nuestros equipos. Y pudimos ver un poco de lo que son las nuevas tecnologías que ya se están presentando en los sistemas de enfriamiento y calefacción al momento y que podemos tener en cuenta para el futuro y para tener una mejor eficiencia y movimiento dentro de nuestros ventiladores. Pues bueno, esto fue todo por mi parte. No sé si tengan alguna pregunta o si alguien en la transmisión también pueda tener alguna pregunta que les podamos ayudar. Bueno, quiero agradecer mucho a la SRAE por darnos el espacio el día de hoy, a todos los presentes aquí por compartirnos de su tiempo y de su atención, también a toda la gente viendo la transmisión, muchas gracias por estar aquí presentes.
Espero que esta plática les haya ayudado para tener más conocimiento sobre estos equipos y sobre estos accesorios en los equipos de aire acondicionado. Y bueno, muchas gracias a todos y espero vernos pronto nuevamente. Daniel. Daniel, es para mí un gusto, a nombre del capítulo de la Ciudad de México, entregarte un reconocimiento por tu excelente presentación. Muchísimas gracias. ¿Sí? Muchísimas gracias, Felicidades. Ramón. Bueno, pues muchas gracias a todos. Gracias por haber asistido a nuestro primer desayuno presencial. Gracias a Carrier por la oportunidad de regresar en esta modalidad. Y bueno, los invitamos a nuestro curso que empieza el 16 de octubre, será en línea, de sistemas de fundamentos hidráulicos. Esperemos también puedan asistir. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a Carrier. Gracias.